Aquí inicia Tú y yo hablemos de salud. Anu otu tuwa shanhat karau so puna ana. Buenos días, bienvenidos a nuestro programa Tú y yo hablemos de salud, un espacio de la EPS indígena Anas Guayú para conectarnos con ustedes, los oyentes, afiliados, líderes, lideresas, agentes de salud, autoridades tradicionales y la comunidad en general, todos los viernes de 6:45 a 7 a.m. por Olímpica Estéreo 89.5 FM, porque juntos gestionamos salud. Bienvenidos. Watamar wale muy oniguay romoy hupushwa ya kano tamshiwa ya kano washa chik tuyare wakwai pika spurana inhana way tuyare stanik kumat tu EPSI Anas Guayú spura tu antirain wenshway vierno sanai a las 6:45 sanai a las 7 namana la irayu kana suru no mai líder kana hotamatashi na Guayú spuy kana holu tayatawa ka spurana inhana way Tuyaray, Washa y Surupna, Olímpica Estéreo, 89.5 FM. Cajamuin, Guayacana Cote Shichiru, Sunayananya Nanguaya, antes Shihia Wishwa. La EPS indígena Anas Guayú celebra 24 años de compromiso con la salud de la población guayú, más de 2 décadas gestionando salud con identidad, acompañando cada proceso con respeto, cultura y vocación. Gracias por permitirnos caminar junto a ustedes, construyendo salud con enfoque propio. Anas Guayú, 24 años a tu servicio, porque juntos gestionamos salud. TPSI que Anas Guayú, tarats mahineketa biamashki pienchme huya, nai ayatawa humahia kanairuota humahuma iguane wairukuhia kan Guayú kan waremuyo kan. Sau piama pian tua poroi huya maho ayatawa sina achahwa kuat papura anai hanai waya. Es wama wanepi sina kuat patukasa ihakar wamai otas punai apushwa te casa aitan kar wapurero. Anaya wa se sau en waya humahna waraita hanke impnato humanka kana wakuma hirai kuat pa wanepi puru wana kuat pa Anas tekei rekar hai. Anas Guayú sau piama shki pienchme huya sina ayatawa huma kahamui eshi hia kan wama wane wairuku. El tema de la semana. Hehoru te putu hanhat kara so semana katu. Muy buenos días a todos, les damos la bienvenida a Tú y yo hablemos de salud, el programa radial de la EPS indígena Anas Guayú, donde cada viernes compartimos orientación para cuidar nuestra salud y la de nuestra familia. Hoy es viernes 11 de julio y aprovechando que este mes se conmemora el Día Mundial contra la Hepatitis, queremos hablar de esta enfermedad silenciosa que afecta al hígado y que si no se detecta a tiempo puede tener consecuencias graves. La buena noticia es que la hepatitis se puede prevenir y tratar. Por eso hoy nos acompaña el doctor Juan Bautistas Frías, médico internista y líder experto de la EPS indígena Anas Guayú, quien nos explicará cómo reconocerla, prevenirla y actuar a tiempo. Watamar hum pushwa anaya utiholu so kaikatu hum hia kanap kan tputs ke surup no woma wahir wapi analur hum sau hotu yotoko tum te PSI ka Anas Guayú tuair ka wane pipien no los watamar por hasta han sau hia oten sau manas mahosen ke pen hoy kara hiki por hia oten sau so pien ka te 11 kari ka shike julio wahir kan tamo holu Sashin ari honos pushwa sulu makat pushwa skari tu wanur hepatitis manaka wanur kate ashanta chikolu manui sat jod swane reste hayao mayen po Guayú hutuma pero te han tau hia kan homa uria hamui haten skuait huntene yao hia otene yao hopura pana mayen Guayú hutum anu holu te wanur hepatitis kan aten santana ao aten sana huntene mar Anas Guayú hutum ani wamachi doctor ke Juan Bautista Fría, médico internista de Taisu de EPSI Anas Guayú wama shki postu ayatas kariru ya wama wane verku ana holuni hapa hanenach. Doctor, bienvenido. Iniciemos con la primera pregunta y es ¿qué es la hepatitis y cuáles son los tipos más comunes que debemos conocer? Watamal doctor ke para hatarasaki ramma kaso de hepatitis kanuri ota harat pushi ruaya waimas wanesi por watahan sa waya watai wasa waturi. La hepatitis es la inflamación del hígado. Es causada comúnmente por agente infeccioso como
por ejemplo los virus, otras veces puede ser de origen químico tóxico como el alcohol etílico, por ejemplo. Existen varios tipos de hepatitis, como es la de tipo A, B, C, D y E. Algunos casos se resuelven sin complicaciones, pero otros pueden avanzar silenciosamente y generar daño hepático severo como la cirrosis o el cáncer hepático. Anure nei tokto te sop na drwanule hepatitis mnaka. Sia wana sururo, pano wan wayu, kaskasitka. Hesits infección, virus, mochoña que mauria, te casa wanule chenkanne, malas que son te wanaima. Otam si, wasir lishia waki waya que naine me kamure urmentir chirinchka wasan wanepia, ayu is wapana hotuma. Por te hepatitis es maya, shi papa, es hepatitis A, B, C, D, otam si E. Suut kutuiro, mataha haur wane reshinne mayen po wayu tung yao tene am so se hai hir hai ten wayu por mayen pa panas to me pisat que es person ten tu manure canuri que cirrosis hepática o tam si cáncer hepático senai no pan ayuri senai no pan cáncer senai pan no wayu. Mantener tus datos actualizados es clave para acceder sin barrera a los servicios de salud. Recuerda que es deber de cada afiliado informar oportunamente cualquier cambio en su información, dirección, número de contactos, documento de identidad o grupo familiar. Acércate a nuestras sedes o contacta a tu promotora de salud para realizar la actualización. EPSI Anasguayú, juntos gestionamos salud. Pushware hiya kanai ruware muyu humahan kante EPSI Anasguayú no hot se hain huru atang ton wayu yare hirut kamata pura terrente hanuria pura tonto en cuep terrera kapansa hanuria hipia un número en otras cachuets que wane ir ku pushwaret atasa wana hana hiya kana ta pushware watos hirut kap puru me wane ir kut oficinas ka Anasguayú puru pushwate re karir pura EPSI Anasguayú hay mahirahi purana. Ya conociendo lo que es, me gustaría que nos hablara cuáles son los tipos de hepatitis más frecuentes en nuestro contexto. Saka he otra hepatitis a chontun canul shi papa karir harar mainte hout kama isa aka wayu mauru ya te hane awe nahana. En nuestro contexto, los tipos más frecuentes son la hepatitis A, que se transmite por consumo de agua o alimentos contaminados, y la tipo B, que es transmitida por contacto con sangre o secreciones corporales. Ambas pueden prevenirse, pero cuando se diagnostica requieren atención oportuna. Anure no tokto que shi petrasaki raka. Ya mauria to hout kalma shi hepatitis A kaskanai he katera senai es no ri wasen goin. O sostu wapanaka o sostu wachanka o tamsia B hanai hes manka woture nai he on wayu nai he no shah nai he no shira no tenchaka o tamsi ni ran kuat po on wayu ni ran ta o tonus hepatitis B ka trairo ate santana mal manka hirhana ni rehere hantana mal que pistran hots mayen wayu hotom manka hirhere hanta harut ka pa wanepi henari repana. Una buena alimentación es la base de una vida sana. Incluye frutas, verduras, legumbres, agua segura y alimentos preparados en casa. Evita el exceso de sal, azúcar y grasas procesadas. Comer bien es cuidar tu cuerpo y tu futuro. EPSI Anasguayú, juntos gestionamos salud. Muy canare mahiko hiya kana hiya skiska ya ana te es chongunos pushware te kakari tu uchi kariru sa kakari pushwatera sikano de michpa anena hiya hay maheni hurie tahari wanure otano wad mai chi hotuma tu karha ka hikun otam sitra sias oiken karharap na pushware ya hay mahapiru hay mahen anena hi TPSI Anasguayú es pura hapin hukuai papura nai hana hi hop na te kut kare. Doctor, y para finalizar me gustaría que nos compartiera qué hábitos y medidas sencillas nos ayudan a prevenir el contagio tanto en casa como en las comunidades. Chiru hat kala kiran muy tok. Hamui tu akua pa wan mahaya. Ma ka wepia pa ota ma akwaya kana ota wepia pa wane weru akua suri woto interwanuleka. La prevención de la hepatitis empieza en lo cotidiano con acciones sencillas
que todos podemos aplicar. Por ejemplo, es fundamental lavarse las manos con agua y jabón antes de comer y después de ir al baño. Evitar compartir objetos personales como cepillos de dientes, máquinas de afeitar o agujas, y siempre asegurarnos de que los alimentos y el agua que consumimos estén en buen estado y bien cocidos. También es muy importante completar los esquemas de vacunación, especialmente contra la hepatitis B, que está incluida en el plan ampliado de inmunización. Las mujeres gestantes deben asistir puntualmente a sus controles prenatales porque si tienen hepatitis se puede prevenir la transmisión al bebé. Y finalmente, consultar a tiempo. Si alguien presenta síntomas como ojos amarillos, orina oscura o dolor en la parte derecha del abdomen, deben acudir al centro de salud más cercano. La detección temprana salva vidas. Ajá. Nare hon noi ki doctor ke shi pa trasa ki ra ka hamin to ko pro wa mai hana. Para hanare to hepatitis ka otus wanai he we pia ro he wa mai ma pure saria he shi man ka pang sa ris ko to waton ure to ha pwane pi woron ska hawon ota we kun hanare wo ho wa ha pro no we kun sti ke wale hin sene ha una pa ha otam sia no ho enten wa pa hi ran tersología ka wai wo ho so hon una yari he hi ka wai otam si tra hi ka warash tra hi ka no puna wayu soy no puna no ho saran to wane shi an chisnai no ten to na pa ka yari he ka man nai shi otam si tu voy a hacer ka bures anes win hat anas ana haush otam si se la ka hushi anai hat se la ka hi musi wani ka sa ha ka na mãe na te pitch que na puxo ali e has poto em tomacuna que na mãe tomacuna por que te hepatitis B mana que saca tomacuna e roitana que na na te pitch que na rota na hieyo e pô no kana no tudo truano que he hashi no na na mal me reheren zuri no tunchi hinte que truano que serero hetenica mauria herut ka pamal hi reher henari rapa wayu kanan que itra maria se no u tenashir ka kohos mai aisia una apnasana nere ten kiaro he otamasia herut ka una pasulum terher le pehekal henai huntenai wa mal katen ka ko wane wa rukua para muyu ni wair mayu te pichi ro pushwa. Las enfermedades respiratorias y diarreicas agudas son las principales causas de enfermedad en nuestros niños y mayores. Lava bien las manos, consume agua segura, mantén los espacios ventilados y no te automediques. Si hay fiebre, vómito, diarrea o dificultad para respirar, acude de inmediato al centro de salud más cercano. Un mensaje de la EPSI Anas Guayú. Tu wanere kariru ayucha atumas toso guayu tatechi ikar tum guayus pushware tu senaihes wat tasari wanere pura na pura na te pichkanere unamre uyuka o ta pura nai tanhia pura ho hap wanepi tu kikui hanare kur ho hap o tamsi chike hishi te huna ule tu hap wanepi hai mahira pura anai hanahia mun ko hushure hetere o ta hi hare isari chike sanare hai rut kamata hulum terhere pehekar hanai puchkatu hap hanite PSI kat Anas Guayú. Muchas gracias a nuestro invitado, el doctor Juan Bautistas Frías, médico internista y experto líder de la EPS indígena Anas Guayú, a Reinaldo Ipuana, nuestro traductor en Guayunaiki, y a todos los oyentes de Olímpica Estéreo por estar conectados con nuestro programa Tú y Yo Hablemos de Salud de la EPS indígena Anas Guayú. Los esperamos el próximo viernes y recuerda que juntos gestionamos salud. Vigilado Supersalud. Ana yawatse sauhapa hit pohotro puchka stumatra yoto ko tawara ka hit ka puch otamsia te yoto ko stuma te EPSI ka Anas Guayú ana esa noche doctor que Juan Bautista Fría saunana ki ten ke karwamai sop na tro wanure kariro kanuri ka hepatitis senain pana Guayú wane wairenku hai mahira pahirut ka pa wane wairuku soto hai hiya ka no tawayakan acha ha hirashu wa ko pahpurana. Thank you.